Le doy gracias a Dios, bendito pueblo, bendito hermana y bendito hermano en Cristo Jesús, que en estos últimos tiempos, a los que tenemos sensibilidad, a los que tenemos un corazón puesto por Dios y sabemos en qué tiempos nos ha tocado vivir y que Dios en su misericordia nos tenga con la verdad, nos tenga firmes, es para agradecerle todos los días por tener el tercer cielo abierto y tener todas sus benditas riquezas como un Dios fiel, como un Padre fiel, a los que venimos con hambre, a los que venimos con sed de justicia, a los que venimos con temor, a los que venimos con fe, a los que venimos preparándonos para el día del juicio final. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo, habiendo ya orado y pedido antes de abrir esta bendita boca de Dios, esta bendita palabra santa, para que Dios nos permita darnos discernimiento a todos los suscriptores, a todos los seguidores, a todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los pueda traer, los humille y los regrese, a todos los que estén predestinados, y a su siervo, para que Dios me permita ser un instrumento, un portador de la verdad. Así, bendito hermano, le he pedido, y bendita hermana, a todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar donde Dios permita esta bendita palabra, este bendito maná. Me pongo a los pies de Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana, para continuar con la enseñanza número 8 de la epístola a los Colosenses. No sin antes recordarle, exhortarle con amor, para que podamos en estos últimos tiempos agradar al Padre en uno de sus muchos mandamientos, que es compartir y dar testimonio de este bendito camino de poder en estos tiempos donde está opacado el Evangelio, donde no hay obra, pero que todavía quedamos pocos con el temor para compartir. Y si usted, bendito hermano y bendita hermana, todavía no tiene un crecimiento espiritual para poder compartir esta bendita palabra, recuerde que Dios ha permitido que por este medio y esta plataforma de YouTube hayamos subido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, para que usted lo pueda compartir. Lo único que le pide Dios es que cuando lo comparta, se siente con la persona, para que el Espíritu Santo lo ocupe usted para dar testimonio, para convencer, para aclarar cualquier duda. Y si hay cualquier duda que usted no sepa responder, no dude, bendito hermano y bendita hermana, en contactarnos en el acto, para que no se pierda esa ovejita. Recuerde que son 4 horas. Siéntese 1 hora diaria o 2 horas diarias con la persona que le vaya a compartir. Así continuemos, bendito hermano y bendita hermana, con el capítulo 2 de Colosenses, versículo 14. Vuelvo a repetir, capítulo 2, versículo 14. Vimos la última vez sobre el pacto que vino a establecer Dios por medio de Jesús, que la mayoría de los que se autodicen cristianos y de los que piensan que son cristianos, ni comprenden este pacto, ni lo llevan a cabo. Ninguna de las dos cosas. Hablando de sepultados, hablando que nosotros estamos muertos, y que estando muertos, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Pero en el versículo 12 vimos sepultados. Yo espero que vayamos poniendo atención. Ahora, a los que recibieron
el Evangelio y comprendieron la palabra, porque el Evangelio tiene poder desde un principio para poder comprender y darle voluntariamente, mediante la fe, nuestras vidas al Creador de los cielos y de la tierra. En ese momento, cuando nosotros entregamos nuestras vidas, fíjese lo que dice en el versículo 14, que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque cuando Dios nos habla de un juicio, nos habla de un juez, nos habla de un castigo eterno, de un cautiverio eterno, sin salida, debe de haber un acta levantada, un decreto en contra de nosotros. Y sí, en el momento que entró el pecado por un hombre al mundo, tuvimos una sentencia de muerte, porque el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos. Y hay un acta levantada para todo aquel que en la misericordia de Dios, por medio de su amor y por medio de Jesús, que vino a rescatarnos y que vino a anunciarnos el camino y la verdad, a los que no creyeron, a los que no se bautizaron, a los que no se sepultaron, a los que no tomaron su cruz, no les pudo romper el acta. Porque el acta de los decretos que nos era contraria, como lo dice aquí, anulando el acta de los decretos, por la misma palabra de Dios, que había contra nosotros. Que el pecado pago en salir es la muerte, y que los pecadores y los impíos e inicuos estarán por la eternidad separados de Dios. Entonces nos era contraria esa acta. Ahora, por eso no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Porque no es por obras, sino que el que vino a pagar para que esa acta fuera rota, fue Cristo Jesús quitándola, esa acta que teníamos en medio, y clavándola en la cruz. Voy a explicar. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el pecado paga un salario y la muerte, y acuérdese que ya vimos a los que han dado un seguimiento, que la bendita palabra nos enseña como una sombra de lo que iba a venir desde el Antiguo Testamento, los sacrificios en el tiempo de los reyes, en el tiempo mosaico, en el tiempo levítico, cómo Dios pedía sacrificios de animales para el perdón de los pecados del pueblo. De igual manera, quiero decirle y quiero profundizar esta enseñanza, porque es muy profunda el amor de Dios y lo que Dios me pone en el corazón y me ha revelado para los que tienen hambre. ¿Cómo clavó Cristo Jesús ese poder, esos deseos de la mesa de Satanás que inclinan mi corazón y mi carne busca, mi cuerpo busca por naturaleza las cosas de aquí abajo? Bueno, Cristo Jesús, como el autor y consumador de la fe, fue desbaratado en su carne, en la cruz. Eso usted lo puede indagar en Salmos capítulo 22, porque en ese salmo profetiza Dios cómo iba a quedar Jesucristo en la cruz. Y así esa profecía se cumplió, que se le podían contar hasta los huesos. Quedó descarnado. Sí, antes de ir a la cruz con latigazos, no como los que usted se imagina, no, usaban una bola con puntos, con espinas, ¿verdad? Redonda, y era otra clase de azotes, los que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Y ahí está en Salmos 22, no le exagero, léalo, ahí dice que se le podían contar hasta sus huesos, que quedó irreconocible
de la cara. Pero yo me preguntaba cuando todavía no tenía un crecimiento espiritual el por qué nuestro Señor había padecido y había quedado de esa manera. Y por qué Dios lo había permitido. También su Padre. Por amor a usted, por amor a mí y para un conocimiento del pacto que nosotros tenemos el día de hoy. Porque la carne para nada aprovecha. Cristo Jesús vino a traer una muerte una vez que primeramente con ejemplo simbólico, Él físicamente fue crucificado y que nosotros, la cruz, el sacrificio que nos pide en este pacto de sepultarnos es por fe, es por el poder que nos delegó Dios. Entonces, en el momento en que el Evangelio me dice que si yo estoy dispuesto a creer que soy un pecador, que todo lo que hacía no es de Dios y que me va a dar la oportunidad de entrar a este reino para amarme, para darme conocimiento, y lo único que me pide es que crea y que sea obediente, y yo le digo, sí Señor, me dice ok, bautízate por fe, porque quiero ver que lo hagas de corazón, que lo hagas con fe, porque en ese bautizo el pacto es que tú personalmente, sin que nadie te obligue, estás muriendo al pecado, te estás entregando a mí y yo en ese momento voy a regresarte y voy a resucitar lo que perdió Adán y Eva y el ser humano cuando entró el pecado, que es resucitar tu espíritu para que dejes de ser un ser de carne y seas un ser espiritual y te puedas deleitar y puedas comprender y puedas echar mano de estas riquezas. Entonces, en el momento que yo por fe me bauticé diciéndole a Dios, Señor, entierro mi carne, tomo mi cruz, me crucifico, me separo de la mesa del adversario, que es el que ofrece todo lo que es corrupto, todo lo que es pasajero, todo lo que mi carne desea y busca, para que tú, Señor, me des la vida e incline el espíritu que me estás resucitando, se incline a las cosas espirituales y pueda empezar una vida espiritual en un reino inconmovible, en un reino espiritual, en un reino que no es carnal, en un reino poderoso. Y en ese momento, bendito hermano y bendita hermana, como la bendita palabra nos enseña que el pacto es una muerte, una separación total, que ya no podemos regresar atrás. Entonces en ese momento, los corazones que Dios conoce, que se entregan conforme al pacto, rompe el acta que nos era contraria, rompe el acta que teníamos levantada en contra, que esa acta era para ir al lago de fuego. La rompe. ¿Y quién la rompió primero? Cristo Jesús. Porque Él primeramente en su carne dejó el pacto y anuló el acta diciendo, todos los que tomen su cruz, todos los que me sigan, todos, ejemplo les he dado, todos los que mueran a la carne, yo con mi carne, como ejemplo, anulo el acta. Y sí, entonces, simbólicamente, cuando yo me bauticé conforme a la verdad, que no tuve ninguna duda, sabía que en el momento en que la inmersión, que es sumergirme en el agua, sabía que en ese momento por fe, yo estaba muriendo a la carne, estaba muriendo a lo terrenal, estaba muriendo a toda mi vida pasada, y cuando salí, creí que el poder que resucitó a Cristo, ese mismo poder me resucitó para tener entrada al reino celestial,
al reino espiritual. Como dice en San Juan 4:4, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Ahora, Dios es Dios de espíritus, no de carne. Entonces, por eso, si usted lo hizo con fe, anuló el acta. ¿Sabe por qué? Porque un ser espiritual, por fe y mediante la diestra, mediante las enseñanzas, mediante la luz, mediante el camino que es Cristo Jesús, ya no regresamos para atrás, ya no pecamos. Por eso el acta es borrón y cuenta nueva. Y le pongo un ejemplo, que siempre le he puesto y se lo vuelvo a poner. El famoso delincuente que yo no juzgo, narcotraficante, el Chapo Guzmán, que tiene cadena perpetua en una de las prisiones más seguras de Estados Unidos y más inhumanas. Si llegase alguien a decirle que alguien va a pagar su sentencia y se va a quedar por él para que él sea libre, con la condición de no regresar a su antigua vida y que empiece una vida nueva, que salga a ser un hombre de bien, que salga a trabajar, que salga a una vida totalmente diferente que no sea la del narcotráfico, usted, dígame, ¿qué diría? Ese ser que ya no tiene esperanza, ese ser que lo han pasado desesperando y suplicando al presidente de México para que lo trasladen acá porque está enloqueciendo en ese lugar. ¿Usted qué cree que diría? Que sí. Y se le diría, si usted vuelve a transgredir y no cumple, pues usted, su familia, va a ser peor todavía que lo que vivió. Y va a ser por una eternidad. No por los 20 o 30 años de cárcel que tenía, sino usted va a ir a un lugar peor. 20,000 veces peor que en el que está por la eternidad. Yo temería, yo me espantaría, aceptaría la oportunidad y saldría temblando para no regresar a la antigua vida. Así le pongo de ejemplos, así es el cristianismo. Ahora, y se le va a romper el acta al Chapo Guzmán que tenía de sentencia y se le va a decir, mira, esta acta la sacamos del archivo, la rompemos, ya no existe en el archivo, nadie te va a poder hacer nada mientras tú respetes el pacto. Así es lo mismo, bendito hermano y bendita hermana. El acta la clavó Cristo Jesús en la cruz para darnos ejemplo, para que ya no vivamos en la carne, sino en el Espíritu. Y a todos los que fuimos sepultados juntamente con Él, a todos los que fuimos crucificados juntamente con Él, solamente a estos ya no tenemos el acta levantada de los decretos que nos era contraria. Y la clavó en la cruz. Dice en el 15, fíjese bien, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo Jesús vino a vencer al que tenía el gobierno, al que tenía el poder, al que tenía el imperio sobre el ser humano, el enemigo de Dios. Cuando entró el pecado al mundo, Dios se alejó y por el pecado, como pago, dejó a los seres humanos sobre un gobierno de engaño, sobre el enemigo de Dios con los seres humanos. Ahora, Satanás tiene principados y tiene potestades, porque Satanás, el enemigo de Dios, este querubín, que era un ángel, cuando transgredió y se rebeló, y transgredió la ley de allá arriba, y transgredió y se rebeló contra Dios, se trajo a la tercera parte de todos los ángeles.
de los cuales, como ya lo vimos en Efesios, tiene 4 géneros poderosos: principados, potestades, huéspedes de maldad y gobernantes de las tinieblas. Que todos estos demonios, cuando entró el pecado, ocupan a los seres humanos. Son alimento de los seres humanos. Entonces Satanás tiene el control y los demonios sobre los seres humanos. Ahora, ¿qué es esto que los exhibió públicamente? Porque es muy importante meditar, se lo voy a explicar. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, antes que yo fuera cristiano, tenía un velo. Yo jamás sabía que Satanás tenía el imperio sobre mi vida. Yo nunca me imaginé que mi padre, mi madre y todos los seres humanos tuvieran una potestad que los dominaba y los gobernaba. Yo no sabía, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, cuando Cristo Jesús vino y creí yo, entonces al resucitar me dio el conocimiento y exhibió, con el conocimiento, exhibió públicamente a todos los que entraron al reino de los cielos, a todo público, a todos los que creímos, exhibió con su verdad ese poder con el que estábamos gobernados y lo puso bajo nuestros pies. Así dice en Hebreos también, que la madurez espiritual es discernir entre el bien y el mal. Usted le habla a una persona del mundo, del diablo, y conocen la palabra diablo, conocen la palabra Satanás, pero ignoran que están gobernados con su sabiduría y están en esclavitud. Eso lo ignoran. Yo también lo ignoraba. Ahora, a los que creímos en la locura de la cruz, a los que comimos de su carne, a los que bebimos de su sangre, a los que tomamos nuestra cruz, a los que entramos por la puerta del redil, entonces nos quitó el velo para poder ver lo que no veíamos, el enemigo de Dios, con el cual nosotros con esta verdad nos cuidamos, porque sabemos, como dice en Primera de Pedro, que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Exhibió públicamente el poder, el engaño, la mesa en que estuve engañado tanto tiempo, y me quitó el velo y exhibió a los que creímos, a este poder adversario. Alabado sea Dios. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Cristo Jesús como ejemplo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ejemplo les he dado. ¿Cómo puedo yo triunfar sobre potestades, sobre poderes, sobre Satanás? ¿Cómo puedo yo triunfar? Yo le dije, y ojalá lo haya hecho, que usted leyera Romanos capítulo 6. Ojalá lo haya hecho. Porque en Romanos capítulo 6 nos habla también del bautizo, diciendo que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo, por fe, en la cruz, por medio del bautizo. Ahora, le voy a explicar por qué triunfamos nosotros también en la cruz, en este pacto, en esta muerte. Satanás tiene una mesa para lo que mi carne busca. No puede ofrecerme nada espiritual. El otro rey, que es el Rey de Reyes, mi Señor, y su Señor Jesucristo, tiene otra mesa. Y en esa mesa solamente hay cosas espirituales. Le pongo el ejemplo. Un hipopótamo
come hierba, está en el agua todo el día por el sol, está en su hábitat y come hierba. Yo antes era un hipopótamo y estaba habituado a esa vida, a esa naturaleza. Pero el poder de Dios me resucitó y de tener un cuerpo de hipopótamo me dio un cuerpo semejante al de Cristo, que es espiritual. Entonces, ya como ser espiritual o como ser humano, empecé a detestar la vida y el alimento de un hipopótamo y tuve otro alimento. Y el hipopótamo detesta mi comida y no la come, que son tacos, quesadillas, pescado, mariscos, pollo, carne. Ese animal detesta y yo detesto lo suyo. Él detesta también en dónde duermo, qué es lo que hago. Él ama el río. Así, bendito hermano, esa forma que nos trajo el enemigo y esa mesa, en el momento que por fe somos convertidos de animales a hijos de Dios y a seres espirituales, se nos pone una mesa a los que creen, a los que buscan, a los que no aman el ser hipopótamo otra vez, porque hay muchos que salen de Egipto o salen de Sodoma y Gomorra y están deseando y codiciando regresar para atrás, como los hebreos que codiciaban la carne de los egipcios, las ollas de carne, como la esposa de Lot que volteaba para atrás, como en San Juan capítulo 3 que dice que la luz vino al mundo y los hombres no vinieron a la luz porque amaron más las tinieblas. Hay a muchos que les gusta ser hipopótamo y ahí se quedan y piensan que son cristianos. Entonces, sí es muy diferente, bendito hermano y bendita hermana, porque si Satanás me ofrece hierba, si Satanás me ofrece un río, si Satanás me ofrece revolcarme en el lodo como los hipopótamos, y yo ya soy un ser humano, pues yo le voy a decir, ofréceme otra cosa, porque eso a mí, en mi naturaleza, no me importa, no. Y el otro señor me ofrece ropa, me ofrece una casa, me ofrece, estoy hablando simbólicamente, pues mi naturaleza busca esas cosas. De igual manera también, cuando era yo de carne, cuando era yo pecador, por naturaleza buscaba esas cosas. Yo le decía la vez pasada que por eso Dios no me juzgó, porque estábamos muertos, porque no éramos seres espirituales. Por eso la resurrección, por eso nos regresó su imagen y por eso no podíamos nosotros comer de estas riquezas espirituales, por la naturaleza que teníamos. Ahora, una persona que ya fue resucitada, que ya fue transformada por medio de la fe, abórrese, como Pablo dijo, ahora todo eso lo estimo como basura. Sí, de igual manera. Si yo ya me he convertido de un hipopótamo a un humano, pues yo detesto la hierba, lo tengo como basura. El revolcarme en el lodo, el estar todo el día en un río. Entonces, espero que haya entendido. Y así es la victoria. Porque Satanás, con su comida, con lo que ofrece, me separa de Dios. Un hipopótamo no puede ir a trabajar en una oficina. No puede ser carpintero. Porque su naturaleza lo separa. De igual manera, la naturaleza que yo tenía me separaba de la obra de Dios. Era imposible. Para poder tener el campo, para poder tener la herencia, necesito ser un ser espiritual. Y siendo un ser espiritual, pues viene Satanás a ofrecerme, para separarme de Dios, lo que antes mi cuerpo buscaba. ¿Y qué le digo yo a Satanás? Aléjate, porque soy un ser espiritual. O sea, ya no me interesa lo que tú me das. Pero si estoy extrañando como ser espiritual las concupiscencias, porque estamos por fe, sigo en mi cuerpo, mas no milito en mi cuerpo. Como dijo también Dios por medio de Pablo, si a Cristo lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así.
de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, en 2 Corintios 5. Porque cuando Pablo dijo eso, dice, a nadie conocemos como hipopótamo, a nadie conocemos que anda en el mundo, porque un ser espiritual tiene una conducta y una obra totalmente diferente, separada de esa basura. Y ahí Satanás va a estar todos los días tratándome de apartar con las cosas de la carne, pero yo sí me mantengo como un ser espiritual, sin pecar, si me mantengo con la espiritualidad y con esa resurrección que Dios me dio. ¿Sabe qué? Es maravilloso vivir sin afán, es maravilloso vivir sin codicia, es maravilloso sin estar codiciando en este mundo una casa, un trabajo, dinero, comer bien, vivir bien, ir de vacaciones. Es maravilloso quitarnos ese peso, es maravilloso quitarnos y es maravilloso tomar como miel y tomar estas benditas riquezas que son espirituales. Es maravilloso tenerlas, es maravilloso esta mesa, pero para ello hay que ser un ser espiritual. Entonces, de esa manera venció Cristo. ¿Por qué? Porque su carne fue destruida, porque la carne para nada aprovecha. Y así destruyó al que tuvo el imperio por mucho tiempo. Por eso dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Jesús, ¿qué nos dijo? ¿Cuál es el pacto? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Ya le dije lo que significa la cruz. La cruz significa una sepultura, una muerte a la carne, una separación del mundo, una separación de la mesa de Satanás. Mi carne, crucificada mi carne para el mundo. Y yo para el mundo. Y el mundo para mí. Entonces, ahí está la victoria para los que quieran vida eterna. Y este es el pacto. Porque los que se mantienen en la cruz, los que se mantienen alejados del pecado, de los deseos temporales, de la corruptibilidad que hay y de lo que va a desaparecer, son los que están triunfando sobre el enemigo. Y Dios nos ha dado todo. Cristo Jesús nos trajo este bendito pacto que es la cruz, que yo digo, preciosa cruz, precioso pacto, el bautizo, la sepultura, la muerte a lo que me agobiaba, a lo que me angustiaba. Alabado sea Dios. Y aparte me dio un poder, me dio un fuego, me resucitó para mantenerme de este lado. Así que bendito hermano y bendita hermana, la victoria es estar crucificado, la victoria es ser íntegro, la victoria es no regresar para atrás, primeramente como primogénito y como ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 16, por tanto, nadie los juzgue en qué comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Vamos a meditar en esto. Los que tenían y los que habían metido costumbres que Dios no había mandado al camino de Dios, fue el primer pueblo, los fariseos, los saduceos, que cuando alguien se convertía en cristiano, lo empezaban a juzgar porque ya no guardaba los días de fiesta que estaban en el Antiguo Testamento, que eran como una sombra. Ya no guardaban también el dejar de comer ciertas carnes que están prohibidas y que todavía el judaísmo las tiene por inmundas, como la carne de puerco, como los pescados sin escamas, como ciertas aves, avestruz y otras aves también, que las tienen por inmundas. Todo animal de pezuña hendida que rumía, toda esa carne no la podían comer. Entonces, cuando en aquel entonces que todavía habían muchos opositores llamados fariseos, saduceos y escribas, se convertían, ya fueran gentiles o ya fueran como Pablo judíos, y se convertían sabiendo que lo que había en el Antiguo Testamento era una sombra, nada más, una preparación, y cuando tuvieron
la resurrección y comprendieron el camino, los juzgaban. Yo le digo un poquito, si quieres saber, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué ciertos animales estaban prohibidos en el Antiguo Testamento comer? Porque desde que entró, mire, Dios en Génesis hizo todo limpio. Desde Génesis, cuando Dios hizo a los animales, tanto terrestres como las aves, las dijo que Dios las dejaba para comer, que todo era bueno, que todo era bueno. Ahora, cuando entró el pecado, entró la contaminación a las estrellas, a ciertos animales. Por eso también con Noé se le dijo que subiera animales limpios y sucios. También hay enseñanza ahí. Ahora, ¿qué pasó? Que cuando entró el pecado y el hombre se separó de Dios, muchos animales eran los tomaban para ser dioses y para hacer sacrificios. Como por ejemplo, a Dagón se le ofrecían pescados estripados. El becerro de oro era una imagen, el toro era una imagen, el puerco era una imagen también. Eran imágenes que se usaban de animales, ¿verdad? Y que el hombre por el pecado fue inmundo, pero el búho son animales que representan la oscuridad, que no tienen nada de malo, son simbolismos. Entonces, como el primer pacto fue una sombra de lo que iba a venir, una preparación, pues de cierta manera Dios a ese pueblo dijo, no toques esos animales, no vaya a ser que los vayas a adorar o los vayas a dar como sacrificio, porque los animales que Dios pedía como sacrificio ni era el puerco, ni eran tampoco peces, sino eran ciertas características de animales, de ganado, y cómo los pedía Dios, de un año, sin mancha, etc. Entonces no voy a profundizar, nada más le estoy haciendo un resumen. Entonces, tenían prohibido también comer, porque el sacerdote podía comer de la carne, o el sumo sacerdote del sacrificio y carne carbonizada, que se le ofrecía a Dios. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, no entendieron, porque como dice la palabra, que el primer pueblo por no creer les queda el mismo velo, sin entender porque no creyeron en Cristo y siguen con eso. Ahora, ¿cuándo Dios quita todo eso? ¿Cuándo Dios limpia? ¿Cuándo quita el primer pacto? ¿Y cuándo sabemos que nosotros como cristianos podemos comer de todo? Hablando primeramente de las comidas. Bueno, hay en el libro de los Hechos es una de las enseñanzas, en donde Pedro estaba en Yospet con hambre en una azotea y le vino una visión de una carpa que descendía de los cielos con animales que se arrastran y animales cuadrúpedos. Y se oyó una voz que dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dijo, Señor, nunca ha entrado nada inmundo por mi boca. Y él dijo, lo que yo ya limpié, no lo llames tú inmundo. ¿Por qué? La sangre de Cristo Jesús vino a quitar el antiguo pacto y vino a limpiarnos del pecado. Ahora, claro que esa visión tiene dos enseñanzas. El poder comer ya de todo animal, porque también en el Nuevo Testamento dice que de todo lo que venden en la carnicería se coma sin peso de conciencia. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, está. Entonces, hay dos enseñanzas con Pedro. Una, que lo que éramos gentiles, los que estábamos en pecado, Cristo Jesús con su sangre vino a limpiar para que se llevara el Evangelio, porque después de eso Pedro fue llevado con Cornelio, el primer hombre gentil que se convierte al cristianismo. Pero también con la enseñanza de que lo que era como una sombra, la carne de puerco, los peces, los podíamos comer ya. Bueno,
El primer pueblo no lo entendí, juzgaban en todo momento a los que se iban convirtiendo, fueran judíos o fueran gentiles. De igual manera las fiestas. Las fiestas que habían en el Antiguo Testamento también eran una sombra de lo que iba a venir, las lunas y las fiestas que se guardaban. Una de ellas, por ejemplo, de las más importantes, o de las 3 fiestas más importantes, era la de la Pascua. Por ejemplo, que cada año tenían que estar en tiendas de campaña y tenían que estar una semana participando de sacrificios de animales, comiendo no hacer ningún trabajo en esa semana. Y tenían que estar comiendo panes sin levadura y con hierbas amargas. Esa fiesta la celebraban para recordar el día que Dios los sacó de la amargura de Egipto y de la esclavitud. Y cada año se hacía la fiesta conocida como la fiesta pascual o la Pascua. De igual manera, la fiesta de cuando se sembraba, cuando se cosechaba. Una vez que los hebreos, que tenían también ese oficio, como una sombra de lo que iba a venir, y araban y sembraban, una vez que terminaban la obra, celebraban. Y la otra fiesta era cuando llovía, cuando había buen tiempo y cuando iban a cegar. Y iban a echar mano de esa fruta. Todas estas 3 fiestas venían como una sombra, que ya no las practicamos nosotros carnalmente, sino hoy las practicamos espiritualmente. Y se las voy a explicar. Porque estamos viendo que nadie los juzgue en comidas y en fiestas y en lunas. La Pascua, que la hacían físicamente en tiendas de campaña y con sacrificios y con panes de hierbas amargas, ahora, espiritualmente, la Pascua, fíjese bien lo que le voy a decir, ponga atención, bendito hermano y bendita hermana, la festejamos nosotros los cristianos todos los días. Todos los días. ¿Cómo? Estando crucificados en la cruz. Las hierbas amargas son que nunca se nos olvide la amargura que teníamos cuando éramos de carne. Que nunca se nos olvide. Porque yo todos los días como hierbas amargas para darle gracias a Dios. Para no regresar para atrás. Todos los días, no cada año, estoy crucificado con Cristo Jesús. Y todos los días le doy gracias de haberme sacado de Egipto. La Pascua que venía como una sombra. Que también los católicos, de cierta manera, la siguen haciendo en la famosa Semana Santa, que no tiene nada de santa ni es bíblico eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, entre las 2 tardes, en ese mes de abril, y que siguen festejando, cargando la cruz y haciendo procesiones y dándose golpes de pecho. No, hermano y hermana. Nosotros todos los días, un verdadero cristiano, todos los días, está anunciando la muerte de Cristo Jesús, como dijo Pablo, porque nosotros actúa la muerte todos los días para llevarles vida. La muerte de Jesús. Y esa es la Pascua, que iba a venir como una sombra. De igual manera, la fiesta de sembrar. También cuando nosotros llevamos el Evangelio, que como una sombra de lo que iba a venir hoy, ese oficio que tenía el primer pueblo como una sombra se convierte en realidad, es llevar el Evangelio, porque Cristo Jesús nos vino a dar y nos vino a llenar de semillas, que es el Evangelio. El campo que es bienaventurado los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Nosotros, como dice también en Primera de Corintios, como dijo Dios por medio de Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? No somos nadie. Uno es el que siembra,
otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Ahí está, uno es el que siembra, otro es el que riega. Así que también, cuando nosotros llevamos el Evangelio y hallamos un corazón que el Espíritu Santo ablandó y aceptó la semilla, hay fiesta, bravo, hay gozo. Y cuando vemos que esa semilla, mediante el discipulado, está siendo regada y hay lluvia por medio de la iglesia y la estamos viendo crecer, hay gozo. Pero sobre todo, cuando ya está dando un fruto como los Colosas, como los tesalonicenses. Entonces, es la otra fiesta. Ya son las tres fiestas que simbólicamente, como una sombra de lo que iban a venir, hoy, esta sombra es verdadera, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, es por eso que muchas veces, sobre todo, hay una secta que se llama el Séptimo Día, ¿sí? Que juzgan, que se dicen que son cristianos, que juzgan que un cristiano coma carne de puerco. Ellos no comen, ellos no entienden, ellos no son espirituales, por no haber creído en la locura de la cruz, por no tomar la cruz y salir totalmente del mundo y todavía no tienen un velo. Y caen en las costumbres y caen en los rituales del Antiguo Testamento sin poder entender que era una sombra. Es por eso que se están peleando muchas sectas, ¿verdad? Que aquí se debe de cantar así, que himnos, ay no, que allá no usan falda, que aquí se usa falda, bueno, se juzgan. Por eso a nosotros nos dice aquí Dios. Por tanto, nadie los juzgue, no les hagan caso en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque también los días de reposo, recuerde que también simbólicamente en el Antiguo Testamento, cada Shabbat, cada séptimo día, se guardaban de toda obra. El primer pueblo era un mandamiento de Dios, llamado el día de reposo, porque en ese día no podían hacer ninguna obra más que entregarse a Dios. El séptimo día, el día del Shabbat, como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, Cristo Jesús, a él lo juzgaban por no guardar los días de fiesta, por no guardar el día de reposo. Recuerde que los fariseos lo juzgaban por lo que comía también, o lo que comían sus discípulos, lo juzgaban. ¿Y qué dijo él? Yo soy el Señor del día del Shabbat. No entendieron ellos que el séptimo día, ese reposo de entregarse a Dios, ese séptimo día vino con Cristo Jesús y vino dejar toda obra del mundo, tomar mi cruz y dedicarme sin hacer ninguna obra del mundo, tomando mi cruz y echando mano a esta obra. No entendieron que eso es un reposo para nuestras vidas. No entendieron que esta obra es un reposo. No entendieron las cosas espirituales. Por eso, que a mí me digan, tú no te congregas los domingos y no vas a una iglesia como hacen los demás, a mí no me importa que me juzguen. Aquí dice que nadie los juzga, o sea, sí los juzgaban, pero dice no les hagan caso, porque ellos no tienen entendimiento, ¿sí? Entonces fíjense lo que dice, nadie los juzga en comidas, ya le expliqué, o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque también en cada luna nueva tenían que hacer ciertos rituales que Dios les mandaba como una sombra de lo que iba a venir. Hermano y hermana, perdón que me tarde tanto en cada versículo. Y no me tardo tanto, porque si lo profundizo y lo llevo a las citas bíblicas para concordar y profundizar más, gloria a Dios. Espero que con esto tenga comprensión y recuerde, mi deber es explicar bien y deshebrar bien cada versículo. Y si hay alguna duda sobre lo que Dios me acaba de permitir enseñar, ahí están los contactos. Yo le puedo profundizar ya con citas bíblicas todas estas cosas que venían como una sombra. Ahora, por eso, que nadie los juzgue. Dice en el versículo 17. Todo lo cual es sombra, pues aquí viene, mire, sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, todo aquello
era una sombra. ¿Qué es una sombra? Meditemos también en la palabra. Bendito hermano y bendita hermana. Meditemos bien en la palabra. Mire, aquí no, estaba viendo a ver si hacía sombra con la luz, pero no. Pero ahorita, que son antes de las 12 del mediodía, aquí donde estoy dando la palabra, tengo el ventanal del lado izquierdo abierto. Aquí hay un árbol luego, y allá hay otro árbol que estoy viendo. Está el sol, ahorita hay sol, y estos árboles están haciendo una sombra. Usted sabe que es una sombra. Están haciendo una sombra. Si yo agarro, por ejemplo, un machete y quiero darle a la sombra del árbol, o podarlo, o cortar el tronco, ¿podré? No, no es real, es una sombra. Lo verdadero es el que está al lado de la sombra, es el árbol. El otro es nada más una sombra. De igual manera, Dios nos da a entender que en el primer pacto no vino lo verdadero, sino fue una preparación, fue una imagen, una sombra. Porque si yo le quiero enseñar a alguien que nunca ha visto un árbol de verdad y no se lo quiero mostrar, sino le muestro la sombra, nada más, y le digo, mira, ¿ves la sombra? Sí, ese es un árbol, pero no es el árbol. Es una sombra nada más, es una imagen nada más. No es lo verdadero, pero así es el árbol. Pero luego te voy a enseñar el verdadero árbol. Ahora, en el primer pacto fue una sombra, una preparación, las comidas, los cultos, como le acabo de explicar, hasta que vino lo verdadero, que es lo espiritual. Porque desde que entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, Dios tuvo que preparar por medio de un pueblo que sacó de los lomos de Abraham, tuvo que preparar para dejar una ley, para que dejar profecías y para dejar en ese pacto una sombra de lo que iba a venir, tanto del templo como de los sacrificios, como lo que le acabo de explicar de comidas y todo, una sombra de lo que iba a venir. Bueno, entonces dice, ¿verdad? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Dice, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, vea la comparación del primer pacto y del segundo pacto. Aquí, en el primer pacto, no menciona la palabra a Cristo. Lo menciona no como Cristo, sino como alguien que Dios iba a mandar para salvarnos. Cristo significa ungido. Ahora, en el primer pacto no hubo cuerpo de Cristo, no hubo apóstol, no hubo maestro, no hubo profeta, no hubo una iglesia, no hubo un conjunto de gente con el Espíritu Santo que se dedicara a dar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones y a dar testimonio. ¿Por qué? Porque era una sombra. Ahora, en este Nuevo Testamento, ¿qué nos está diciendo? No los juzgue, porque ustedes ya son el cuerpo de Cristo, porque ustedes ya están en el nuevo pacto, porque ustedes ya dejaron todo eso. Y para ello hay que ser espiritual. Ahora, ¿siguen existiendo los fariseos? ¿Los saduceos? Sí, hermano, sí. ¿Quiénes son el día de hoy? Y no necesariamente tienen que ser judíos. Pero ¿qué es que hoy sean circuncidados en la carne? No con cuchillo. Los que se jactan por fuera con una Biblia y se disfrazan de ángeles de luz, esa es la señal que ellos tienen en la carne, ¿verdad? Diciendo que son siervos de Dios, pero que su conducta es carnal, su conducta es mundana, su conducta no es espiritual. Y ellos, hoy, son los que nos juzgan por estar en la cruz. Son los que nos juzgan por no estar en el mundo, por no mandar a mis hijos a una educación del mundo, por no estar trabajando. Son los que nos juzgan, son los que nos persiguen el día de hoy. No entienden porque el velo les es puesto por Dios, porque para poder entender se necesita ser sepultado, se necesita tomar la cruz. Entonces, los que creímos somos el cuerpo de Cristo Jesús y Él es la cabeza. Recuerde,
Somos el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso dice en el 18, fíjense bien, nadie los prive de vuestro premio, porque vamos a tener oposición con los que tienen un velo. La palabra está viva. En todos los tiempos Dios nos ha probado y nos va a seguir probando, con las herramientas de Satanás, con el pueblo de Satanás, para ver si creímos en la mentira. Recuerde que Dios permitió a Adán y a Eva ser probados por la serpiente, por Satanás. ¿Para qué les permitió Dios? Para ver si tenían fe, para ver si creían. De igual manera, a los que hemos tomado la cruz, Dios va a permitir hoy a la serpiente, por medio de instrumentos como los fariseos, los saduceos o falsos cristianos, que nos quieran decir, no es cierto, hermano, no es cierto, deja la cruz, no vayas a la cruz, Dios te ama, Dios quiere que tengas dinero, trabajo, casa. Vuelve a tus rituales, que nadie los prive. Aquí es palabra de Dios, porque Satanás y los adversarios están trabajando contra los poquitos que quedamos en la verdad, porque los que ya están en la mentira, ya no les hacen caso ni Satanás ni los otros. Por eso dice, bendito hermano, nadie los prive de vuestro premio. Porque el premio es la espiritualidad, el campo, el reino, el amar a Dios, el amar al prójimo. El premio es ser cuerpo de Cristo, un premio inmerecido, un premio que gracias al sacrificio de Cristo Jesús nos fue dado. Un premio que es el Espíritu Santo, que es Dios, que es un nuevo pacto y una esperanza viva. Nadie los prive de este regalo de la salvación. Nadie los prive. Ahora, ¿esto quiere decir? ¿Entonces se puede perder la salvación? ¿Se puede perder el premio? Claro, aquí está. Léalo, medítelo. ¿A quién le está hablando? A alguien que ya tiene un crecimiento espiritual. A alguien que ya estaba practicando el amor. Los Colosas. Que nadie los juzgue, que nadie los engañe, que nadie les diga que el cristianismo que llevan no es, que nadie los engañe, ni nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Le explico. Muchos no saben discernir porque piensan que un ángel es de allá arriba. Sí, también allá arriba hay ángeles. Primeramente, para poder profundizar este versículo, debemos de saber bíblicamente qué es un ángel. ¿Qué significa ángel? Ángel es un ser espiritual y significa mensajero. De igual manera, cuando Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable y empecé, me dice, yo te escogí porque en el discipulado te voy a transformar hasta que seas un ser espiritual y hasta que seas un mensajero. O sea, un ángel. ¿También nos llama Dios ángeles a nosotros? Sí. ¿En dónde lo dice? Apocalipsis. Cuando Juan es un instrumento de Dios y dice, escribe al ángel, al representante que está en la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel que está en Esmirna. Escribe al ángel que está en Tiatira. A los representantes, a las iglesias. Al ángel. Ahora, fíjate bien, ¿qué pasa con estos que vienen a privarnos de la libertad? Pongo de ejemplo a los fariseos. Primeramente, nos afectan en la humildad. Porque cuando Satanás nos muerde, nos vuelve soberbios. Dejamos la pobreza espiritual y dejamos de rogar y de pedir las cosas espirituales porque entraron las que da Satanás y esas llegan y me quita la humildad porque ya no soy ser espiritual. Una persona espiritual necesita lo que Dios únicamente tiene para subsistir. Y Dios nos ha dejado que pidamos, que roguemos todos los días por las cosas que necesita mi espíritu.
Pero si yo peco y ya no tengo mi espíritu y me convierto en carne, ¿qué le voy a pedir a Dios? Ya no, sino cosas de carne. Ya no voy a ser humilde para pedirle luz, para pedirle maná, para pedirle discernimiento, para pedirle su diestra, para pedirle que me permita amar a mis hermanos. Ya no. Ahora, este tipo de instrumentos afecta a la humildad y nos lleva a dar culto a los ángeles. ¿Qué es culto a los ángeles? A los fariseos se les daba culto. Les decían, rabí, rabí, y los trataban como dioses. Y buscaban los primeros lugares. Y los tarados que iban a escuchar las enseñanzas que no eran de Dios, los trataban como dioses, los veían como superiores y les daban, mi pastor, mi apóstol, no me lo toques. Hoy igual, a mí me ha tocado, bendito hermano, muchos que dicen, ¿qué cobertura? No, mi pastor es, y se dejan dar culto. Porque nosotros nada más le damos culto a Cristo, lo adoramos. Pero este veneno entra cuando nosotros nos dejamos privar por el engaño de que nos empiezan a juzgar y por ser una mayoría les creemos, nos privaron del premio y nos convertimos en uno de estos. Bueno, afectando humildad y culto a los ángeles. Dice, entremetiéndose en lo que no han visto. Entremetiéndose. Mire, la palabra entremeter. Alguna ocasión Pablo le decía a los corintios, a ver, cuando llegaban falsos apóstoles a sus vidas, dice, a ver, ¿cuándo yo, Pablo, me he metido en fundamento ajeno? ¿Cuándo yo como cristiano he ido a otra iglesia cristiana a arrebatarlos para que se vengan acá? ¿Qué no me mandó Dios a predicar donde no está el evangelio? Entonces, estos tipos de congregaciones no van con gente que es católica, no van con árabes, no van con gente que no, van con los mismos que se dicen cristianos y se entremeten en fundamento ajeno, se entremeten y se entremeten también en lo que nunca han visto, porque tienen un velo. Y se entremeten y se quieren entremeter también a las cosas de Dios y quieren leer siendo ciegos. Y nunca van a poder. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, yo creo que esto, entremetiéndose, lo voy a ampliar un poquito más, porque ya se me ha ido la hora. Yo pensaba que lo podía terminar, pero no lo voy a poder terminar, porque sí está muy profundo. Así que si Dios me lo permite, yo mañana lo terminaré. Bendito hermano y bendita hermana. Así que, pues hemos terminado. Yo les mando un abrazo. El beso lo doy con lo santo. Y si Dios quiere, hasta mañana. Muchas gracias.